Bien, buenas tardes. Me permito hacer la exposición de la reforma gregoriana y la lucha contra las investiduras. Este es el contenido de la exposición. En primer momento vamos a hablar un poco de la reforma de los papas alemanes con León IX. Luego vamos a entrar en la reforma de Nicolás II y Alejandro II. En un tercer momento vamos a ver pues, quién es Gregorio VII, su elección, su vida, su importancia histórica, su programa de reforma y la lucha contra Enrique IV. En un cuarto momento, pues el fin de la lucha por las investiduras y para finalizar, unas conclusiones. Bien, para abarcar el tema de la reforma gregoriana y la lucha con las investiduras, debemos partir pues, un poco más atrás para conocer realmente todo este contexto. Entonces, partimos desde la reforma de los papas alemanes. Es que los papas alemanes que fueron elegidos a partir del sínodo de Sutri en el 1046, planearon un programa de reforma de la iglesia que había de ser llevado en término con la ayuda del emperador. Este programa comprendía primero la lucha contra la simonía y el nicolaísmo, pero no atacaba la raíz misma del mal, que era la investidura laical. La brevedad del pontificado de estos papas, pues hicieron que esta reforma pues no fuera pues tan rápida, ¿no? Todas estas reformas que necesitaban. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Clemente II apenas duró en el pontificado 9 meses, Damaso II solamente algunos días, 23 días, ¿sí? Y pues ya Víctor II pues duró 2 años y luego ya León IX, que fue como el que más duró en el pontificado de estos papas alemanes, duró 5 años. Este papa León IX fue elegido y firmado por el pueblo romano, fue educado en el espíritu de los monjes de Cluny y estaba imbuido en el ideal de la reforma de la iglesia. Tenía eso en su mente, en su cabeza, tenía ese ideal de reformar la iglesia. Y para ejecutar esa reforma que pues, él tenía en su mente, se propuso encaminar ello en, en tres partes. Primero, pues la reforma de la iglesia. Un segundo, las campañas contra los normandos y contra los musulmanes. Y en un tercer momento, las relaciones con la misma iglesia de Oriente. ¿Sí? En esa lucha de la reforma de la iglesia, pues luchó contra lo que veníamos diciendo ahorita, la simonía y el nicolaísmo, y emprendió largos viajes para alentar con su presencia el cumplimiento de esos decretos y de esta reforma. Algo singular de León IX es que siempre estuvo encabezando todo esto de la reforma, nunca delegó, sino que siempre estuvo ahí al frente, pues a la cabeza de todo esto. En la campaña contra los normandos y pues contra los musulmanes, León IX fue políticamente fue muy afortunado, ¿sí? Dirige personalmente, como dice, esta campaña militar, una campaña militar contra los normandos del sur de Italia, pero fue hecho prisionero. Sin embargo, esta campaña militar es importante no en tanto a que pues, el Papa fue derrotado, sino que porque sienta las pautas del nacimiento de lo que podría llamarse los soldados cristianos, ¿sí? Para más adelante hablar un poco de lo de las cruzadas, ¿sí? Entonces inicia con ello. La iglesia toma la iniciativa de la guerra y pues más adelante, como los dije, esto desemboca en todo el movimiento de las cruzadas. En relación con la iglesia del Oriente, este papa, pues en el ejercicio de su papado, de su primado, eh, intentó intentó mediar con la iglesia de Oriente, pues ya venía como este cisma griego, ¿sí? Se miraba, se dilucidaba futuro. Entonces, el Papa celebró sínodos, depuso algunos obispos, y todo ello suscitó la irritación de los patriarcas de Oriente,
y ello, pues, en cierta medida aumentó la distancia, ¿no? Entre la iglesia de Oriente y de Occidente, ¿sí? Eh, ya después, desde la muerte de León IX, pues llega el Papa Víctor II, que continúa con toda esta obra de reforma, pero a diferencia de León IX, Víctor II, pues él únicamente se mandaba alegados, ¿sí? Mandaba delegados a hacer todas estas cuestiones, ¿no? Mientras que León IX realmente estuvo al frente. En este segundo momento, la reforma de Nicolás y Alejandro II. Al morir Esteban IX, que estuvo en el pontificado un año nomás, la nobleza romana impuso por la fuerza para el papado a Benedicto X, pero algunos personajes como Hildebrando, San Pedro Damiano y la mayor parte del clero romano lo consideraron como un intruso y entonces eligieron a Nicolás II. Este personaje, Hildebrando, tomará fuerza más adelante, pero no como Hildebrando, sino con otro nombre. El pontificado de Nicolás II es recordado sobre todo por el decreto relativo a la elección del Papa, para librar definitivamente pues las elecciones papales de todas las injerencias de los nobles, de la corte imperial. Reunió en el 1059 un sínodo en Roma, en Letrán, al que asistieron alrededor de unos 113 obispos y se promulgó un nuevo reglamento para elegir al Papa. Sí, este reglamento, esto que surgió de allí, de este sínodo, pues proponía los siguientes puntos. Uno, que los cardenales obispos proponían al candidato. ¿Sí? Un segundo, que todo el colegio cardenalicio lo elige. Tercero, que el clero y el pueblo romano tendrían la función de ratificar la elección que ha hecho el colegio cardenalicio. Otro punto es que el emperador tiene el derecho de confirmar la elección si la Santa Sede lo decide, ¿no? Pero si la Santa Sede no lo quiere, pues el emperador no tiene nada que ver allí. Otro punto es que la elección deberá hacerse en Roma, pero si por algún motivo o alguna razón no se puede hacer en Roma, pues se puede hacer en otra parte y que el Papa ha de elegirse entre el clero romano, a no ser que también en algún caso no exista ninguno digno para ser elegido de allí, y pues en ese caso se buscará entre el clero de otras iglesias. Este decreto manado, surgido de este sínodo de 1059, pues genera realmente en la corte imperial un sinsabor, un disgusto, ¿sí? Pero para prevenir posibles represalias del emperador, de los alemanes, Nicolás II buscó apoyo de los normandos del sur de Italia, ¿sí? Y en el 1059 firmó un tratado por el cual concedía a Ricardo y a Roberto Guiscardo en feudo pues a la parte de lo que es Sicilia, Calabria y la región de Apulia. ¿Sí? Los normandos le pagarían un tributo anual a la Santa Sede y defenderían la iglesia contra todo ataque de sus enemigos. ¿Sí? Entonces, la reforma de Nicolás II, pues la importancia es este sínodo que reunió en Letrán. Ya Alejandro II, pues es el sucesor de Nicolás, a la muerte de Nicolás II, pues sube al trono de San Pedro Alejandro II, ¿sí? Eh, Nuevamente hay un problema, un choque contra el emperador, ¿sí? Que pues la corte imperial elige cuando pues sale electo a Alejandro II, la corte imperial elige a otro obispo, ¿sí? El obispo de Parma, que él pues lo invisten como papa y él toma el nombre de Honorio II. Pero nuevamente Hildebrando
pues ya se las había adelantado a la elección de lo que había hecho la corte imperial y habían elegido ya a Alejandro II con pues con toda este reglamento que Nicolás II había pues ayudado a suscitar, ¿sí? Eh, Entre los partidarios de ambos papas, tanto entre los partidarios de Honorio y Alejandro II, estalló una fuerte y sangrienta guerra, pero Alejandro II fue defendido por los soldados de Ricardo y Roberto Guiscardo, a los que el Papa Nicolás II pues había dado en feudo una parte del sur de la Italia, ¿sí? Entonces, Honorio fue sacado de Roma y al final fue abandonado por la corte imperial. Eh, Alejandro II, pues lo reconocen como el único papa y pues toma posesión de ello. Este papa, Alejandro II, emprende una obra de reforma en toda Europa. También mandó a celebrar sínodos en algunos lugares de Francia, en Alemania, en Inglaterra, en España, también pues en la misma Italia, ¿sí? Eh, en contra del nicolaísmo y todo lo que era lo de la simonía. Bien, ahora para hablar de Gregorio VII, ¿sí? Eh, pues hay que tener en cuenta, pues primero su elección, ¿no? Y pues mientras se daba la sepultura del Papa Alejandro II, eh, dicen que la tradición dice que el pueblo romano irrumpió en la Basílica de Letrán exigiendo la elección de Hildebrando, ¿sí? Entonces, los cardenales lo eligieron según lo que se mandaba en los cánones del Sínodo de Letrán del 59 y pues salió elegido y tomó por nombre el nombre pues, de Gregorio VII. Esto lo hace porque este nombre lo toma porque él fue discípulo y compañero de Gregorio VI. Entonces, en honor a Gregorio VI, pues toma este nombre. Este papa nace en el 1020, ingresó al clero y, como lo acabé de decir, en el 46 acompaña al destierro a Gregorio VI, ¿sí? Y luego desempeña diversas legaciones pontificias en Francia, en Alemania, bajo el pontificado de Víctor II y Nicolás II, ¿sí? Es nombrado archidiácono de la Iglesia Romana, gozaba de gran autoridad y con Alejandro II crece aún más su prestigio, porque Gregorio VII pues, era el principal consejero en los asuntos de la reforma de Alejandro II, mientras pues, fue Hildebrand. La importancia histórica de Gregorio VII pues, radica en que es uno de los papas más importantes en cuanto a todo su programa de reforma. Con él empieza a ser verdaderamente eficaz la reforma que se venía emprendiendo desde los papas alemanes y toda esta cuestión. Sus enviados recorren todo lo que es Europa, corrigiendo y en algunos casos también castigando abusos. Pues sin la figura de Gregorio VII, toda la reforma de la iglesia habría quedado en un puro deseo y ya, no se hubiera realmente llevado a un fin. Era un personaje de espíritu ardiente y ello le llevaba a ser admirado por algunos personajes como San Pedro Damián. Bien, la magnitud de su figura hay que situarla más que en sus ideas, no solamente en sus ideas, sino también en su personalidad religiosa e incluso mística. Su programa de reforma tuvo dos puntos bastante importantes. El primero fue la lucha contra la simonía y el nicolaísmo,
y un segundo momento, pues la lucha contra la investidura laical. En esta lucha contra el nicolaísmo y la simonía, celebra un sínodo en Roma, del cual emana las siguientes disposiciones. Este, este texto es llamado el Dictatus Pape, que es el conjunto de 27 normas dadas para la instrucción eh, de los dictadores, ¿sí? O los redactores de los documentos pontificios. En se emana de las siguientes disposiciones en el Dictatus Pape. Primero, que quienes hayan conseguido simoníacamente un oficio eclesiástico quedan suspendidos. Segundo, que nadie podrá en adelante comprar o vender oficios eclesiásticos. Que los sacerdotes concubinarios no podrán decir misa ni oficiar en las demás ceremonias religiosas, y que el pueblo fiel no asista a los oficios litúrgicos celebrados por sacerdotes concubinarios o simoníacos. Este texto se dio a conocer, estas disposiciones se dieron a conocer en todo Occidente, pues a través de cartas y de los legados papales, y en un principio Enrique IV de Alemania pues recibió muy bien a los enviados del Papa, permitió la celebración de sínodos para poner en práctica estas disposiciones, pero estas disposiciones claramente también encontraron resistencia en los sacerdotes y en los obispos de Alemania, ¿sí? Que se opusieron enérgicamente a los decretos del Papa. Eh, Incluso en Francia llegó a hacer un gran escándalo todo esto por la oposición de estos mismos obispos y de los sacerdotes en tanto a esta reforma, a la reforma gregoriana, o la reforma que había emanado del sínodo que se celebró en Roma en 1074, donde pues salió el documento conocido como el Dictatus Pape. Bien, en contra de la investidura laical, Gregorio VII se dio cuenta que para implantar la reforma entre el clero era necesario atacar la misma raíz del mal, que pues era la investidura laical, ¿sí? Y era necesario conseguir la independencia en la elección de los eclesiásticos, de los sacerdotes, de los obispos, ¿sí? Y empezó también una lucha contra esto, una reforma. En un sínodo en 1075 publicó un decreto contra la investidura laical, amenazando con la excomunión a los príncipes y reyes que en adelante se atreviesen a conferir la investidura de los obispados o de cualquier otro oficio eclesiástico. En la lucha contra Enrique IV, pues este personaje, Enrique IV, heredó la corona de Alemania cuando pues era muy niño, ¿no? Solamente con 6 años de edad, y fue su madre, Inés, quien se hizo cargo pues, de la regencia del trono, hasta que fue suplantada por los mismos nobles de Alemania. ¿Sí? A los 15 años, Enrique IV ya es declarado mayor de edad y pues empieza a gobernar. Su modo de gobernar presentó de una vez varios disgustos con los papas, sobre todo con Alejandro II, que excomulgó a alguno de sus consejeros por las cosas que hacían que no estaban en línea con el pensamiento del papa, ¿sí? Las relaciones de Enrique IV con Gregorio VII fueron, en su principio, pues fueron buenas, ¿no? Cuando se le sublevaron los sajones a Enrique IV, se mostró muy favorable a los deseos de la reforma pues, que estaba llevando a cabo la iglesia en cabeza de Gregorio VII. Y pues manda una carta al Papa, pues diciendo pues que le iba a ayudar, sí, que prometía enmendar pues, todos sus errores. Sin embargo, después de que se sometieron los sajones y toda esta cuestión, pues Enrique IV olvidó su promesa de obediencia al Papa y a la Santa Sede y continuó con, podríamos decir, como traficando con los cargos eclesiásticos.
y ahí nuevamente reprendido por Gregorio VII. Y en pues cuando es reprendido nuevamente por Gregorio VII, pues ya ahí el emperador pues se opone, ¿no? Y en un sínodo celebrado en Worms en 1076, Gregorio VII fue depuesto, ¿sí? Enrique IV pues envió a Roma el documento de la posición eh, del Papa, ¿sí? Allí decía que ya no era el Papa, sino un falso monje. Esta carta llegó eh, pues a manos de Gregorio y pues de una vez fue excomulgado Enrique IV y también todo ello pues también para sus súbditos, ¿no? Al lado del Papa se pusieron personajes bastante importantes de su tiempo, ¿no? Por ejemplo, la marquesa Matilde de Canosa, el movimiento político religioso de la Bataria milanesa y los normandos. Ahora pasamos a la parte del fin de la lucha por las investiduras. Pues a pesar de que pues murió pues, a la muerte de Gregorio VII, ¿sí? Pues de pronto se pensaba que, pues toda esta lucha por reforma, desde la reforma de las investiduras eclesiásticas y por pues todo lo que había adelantado Gregorio VII, pues había quedado ahí, sí, esta aparente derrota de esos ideales que, que tenía el Papa pues en su cabeza y en su plan, digámoslo así, de gobierno. eh, los sucesores de, de Gregorio VII pues continuaron en esa lucha, ¿no? Continuaron intentando reformar a la iglesia, ¿sí? Eh, pues después de la muerte de Gregorio VII, la sede quedó vacante unos 11 meses y finalmente fue, fue elegido Víctor III, ¿sí? Y a este Víctor III, pues realmente su pontificado fue muy corto y le sucedió Urbano II, ¿sí? Que era el antiguo abad de Cluny y el cual siguió enteramente la política de reforma que iba adelantando pues, Gregorio VII. Este Urbano II supo aumentar, sin embargo, el prestigio del Papa en los territorios en Francia, en Inglaterra, en España. También fortaleció todo este movimiento de las primeras cruzadas, ¿no? Ese entusiasmo suscitado en toda la cristiandad por el anuncio de la cruzada ayudó a aumentar eh, el prestigio del Papa en todo Occidente. El Tratado de Sutri, que se dio en el 1111, fue convocado por el Papa Pacfal II, que pues se enteró que Enrique V, ya había muerto Enrique IV, eh, se había hecho al poder, ¿no? Entonces, bajo la intención de ir de coronar a Enrique V como emperador, pues se dio este tratado de Sutri, este tratado, y se tomaron las siguientes disposiciones, ¿sí? Que el rey renuncia a la investidura de los eclesiásticos, que el Papa promete la restitución de los feudos y las regalías que la iglesia posee en Alemania, que las iglesias serán dueñas de todo lo que no sean bienes feudales, que el patrimonio de San Pedro permanecerá intacto y que el Papa y sus legados gozarán de inmunidad personal. Pero, sin embargo, pues el Papa Pascual II no conocía muy bien la situación de la iglesia en Alemania y los obispos de allí pues, se negaron a renunciar a los bienes feudales, ¿sí? El Papa se negó a coronar a Enrique V y esto pues le provocó a Pascual II pues a hacerse prisionero, ¿sí? Y por la violencia
decidió pues conceder al rey las investiduras y coronarlo como emperador. El concordato de Worms, que fue firmado en 1122, rechaza el privilegio de la investidura conseguida por la fuerza y excomulgó al emperador. ¿Sí? El Papa huyó de Roma y regresó después, pero murió. ¿Sí? Ahí ya toma el pontificado el Papa Gelasio II, quien continúa con esta lucha por el fin de las investiduras. Bien, el concordato de Worms eh, es firmado es camino del Papa Calixto II y el emperador, ¿sí? Y cuyos puntos básicos pues son los siguientes. Uno, que el emperador deja a Dios, a San Pedro y a la Iglesia Católica que haga la investidura con báculo y con anillo. Segundo, que permite que el clero haga libremente sus elecciones y se compromete a devolver los bienes eclesiásticos y a proteger la Santa Sede. En un tercer momento, se le concede al emperador que asista a las elecciones de obispos y abades, pero sin simonía ni violencia. Otro punto es que los elegidos recibirán del emperador las regalías por medio del cetro y cumplirán lo que justamente les impongan las leyes del imperio. La firma de este concordato, pues es como el triunfo, ¿no? De la reforma que se había iniciado, que se había fortalecido con Gregorio VII mucho tiempo después. Para la aprobación de este concordato de Worms, Calixto II celebra un concilio ecuménico en Letrán en el año 1123, que es el primero en Occidente, ¿sí? La convocación y la elección del concilio estuvo enteramente en manos del Papa y asistieron más de 300 obispos. Y pues además de la aprobación del concordato de Worms, este concilio de Letrán, pues emanó una serie de cánones que por lo general eran repeticiones de las disposiciones anteriores. Para concluir, pues se llegaba a algunas conclusiones, valga la redundancia, entre ellas, pues que las reformas que han tenido lugar en la Iglesia a lo largo de los siglos siempre han sido paulatinas e incluso quienes las han impulsado han muerto antes de que se lleguen a cumplir. Se hace interesante el descubrir que muchas de las actuales leyes de la Iglesia fueron tomadas hace muchos años y aún siguen vigentes, que la Iglesia siempre ha estado necesitada de reformas y actualizaciones que en muchas ocasiones generan trauma para algún sector y que el papel del Papa y de los obispos siempre ha sido de singular importancia para la toma de decisiones en las reformas necesarias de la Iglesia. Y aquí está la bibliografía. Muchísimas gracias.